preciso y puntual. Tenemos a nuestro ya conocido Juan María Naveja. ¿Cómo estás, Juan María? Bienvenido, buenas tardes. Ale, pues sorprendido de que se sigan diciendo mentiras y de que se siga evitando reconocer que se actuó tarde. En primer lugar, la nota de Gastón, dicen los especialistas que estas disposiciones del Seguro Social tienen 19 años de existencia, Ale. No hay ninguna novedad, ninguna facilidad. La arrogancia con la que ha actuado el director del Seguro Social, pues se la contestó a alguien de su partido, que fue el gobernador de Baja California, que antier dijo que los médicos del Seguro Social se estaban cayendo muertos como moscas, y eso podríamos decir por un lado. Pero por otro lado, el presidente de la República, fíjate a qué alturas estamos, cuando ya estamos sobrepasando la etapa 2, estamos entrando a la 3, está haciendo el llamado a personal médico para que se sume, cuando desde febrero debimos hacer este llamado. Este llamado, fíjate, creo que en una de las primeras transmisiones que hicimos aquí en Mega Noticias TVC, comentábamos que en Nueva York se tomó la decisión de adelantar la graduación de los jóvenes en enfermería y medicina para que se sumaran a los esfuerzos. Estamos hablando de un mes, Ale, un mes por invitación, vaya, hubiera sido suficiente para poder darnos cuenta de todo esto. En lo que sí tiene razón el presidente de la República es que es cierto, se cerraron las puertas a las universidades para el impulso de las escuelas de medicina. Eso sí, es una gran verdad, Ale. Así es, Juan María. Bueno, pues esto es parte de lo que se dijo esta mañana, pero también hubo otros temas y para analizarlos vamos a invitar también a Magda Bastida. ¿Nos escuchas? Gracias, Ale. Muchísimas gracias. Pues sí, en efecto, como bien lo mencionas, Ale, también se habló del tema de la corrupción. Ya sabemos que ese es el pan de cada día porque el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no hay peor pandemia que la corrupción, que nada se compara con eso. Si te parece, Juan María, Ale, vamos a escucharlos. ¿No creen ustedes que hay una calamidad mayor que la corrupción? ¿Una pandemia mayor que la corrupción? Nada se compara con eso. Una pandemia mayor que la corrupción, así es como lo dice Juan María. ¿Qué opinión te merece? Pues creo que sí hay una mayor pandemia, la tenemos en puerta, la tenemos en todo el planeta. Una pandemia como la que se está viviendo con el COVID-19 es mucho mayor que la corrupción. Su gobierno está plagado de corrupción, Magda. No perdamos de vista cuántos concursos, o más bien cuántas compras se están haciendo por adjudicación directa. En el Seguro Social nos estábamos refiriendo hace unos días de compras por más de 1,000 millones de pesos. Estaban revelándose vínculos extraños entre el director del Instituto Mexicano del Seguro Social y ciertos empresarios que se dedican a otra cosa completamente diferente que los servicios de ventas de medicamentos. Es decir, vaya, la corrupción no se ha erradicado. Y te diría, Magda, hay países muy poderosos que a pesar de la corrupción siguen adelante, que hay que abatirla, por supuesto, y creo que en esta lucha desde el primer día hemos estado con el presidente de la República. Creo que nadie estamos en contra de que se esté combatiendo la corrupción, Magda, pero también habrá que decirlo que el presidente de la República omite a aquellos de su gobierno que están con acciones bastante extrañas, Magda. Que bueno, para eso bastaría con que volteáramos a ver a parte de los integrantes de su gobierno, ¿no? Podríamos hablar incluso de Napoleón Gómez Urrutia, que en su momento también ha estado respaldado por Morena y que fue muy criticado por los señalamientos de corrupción que tenía, además de Manuel Bartlett, entre algunos otros más que tú conoces perfectamente bien y que siempre hemos debatido al respecto, Juan María. Así es, todos estos casos nos revelan simplemente que la corrupción es un mal difícil de erradicar, hay que seguir luchando. Pero Magda, en este momento necesitamos hablar de COVID-19, es el tema fundamental. O sea, ayer estaba hablando del Chicharito, estaba hablando de Eugenio Derbez. O sea, no es posible que el presidente de la República se siga ocupando de temas que no vienen al caso cuando se están muriendo personas, cuando estamos viendo que no existen suficientes apoyos para el personal médico. Hoy el hospital 20 de noviembre fue el de turno. Cada ocasión que he tenido oportunidad de comentar aquí en las transmisiones de Mega Noticias TVC, hemos hablado de un hospital
que no tiene los implementos suficientes. Hoy, en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, incluso cerraron la calle de Félix Cuevas, Magda. ¿Por qué? Porque estaban reclamando guantes, mascarillas. Es decir, bueno, no vayamos lejos. Hoy hasta el gobernador de Puebla, Magda, está reclamando que le manden siquiera unas mascarillas. Dice, me mandaron 2 cajitas. Y para que Barbosa, que también es de Morena, y mira que cuestionado ha estado, también lo esté diciendo, creo que el presidente tiene temas más urgentes, Magda. Bueno, que ahí hay que recordar también lo que decía Hugo López-Gatell, ¿no? Justamente ayer, que decía que bueno, que si no estaban llegando los insumos era porque algo estaba pasando en el camino, pero que el gobierno federal estaba cumpliendo con su responsabilidad de adquirir los insumos y hacerlos llegar en tiempo y forma. Pero en fin, otra de las cosas que también se habló durante la mañanera, mi querido Juan María, fue justamente el tema de la inversión. Andrés Manuel López Obrador dijo que va a seguir invirtiendo en las refinerías del país para poder llegar a ser autosuficientes y no comprar las gasolinas en el extranjero como ha sucedido durante tantos años por el modelo neoliberal. Esto fue lo que dijo. Entonces, ahora vamos de nuevo a seguir invirtiendo en mejorar la capacidad de producción de las refinerías. La próxima gira que haga, una vez que pase la emergencia, va a ser a las 6 refinerías para definir, junto con Octavio Romero, director de Pemex, y con Rocío Nale, el aumento en la capacidad de refinación de cada una de las 6 refinerías. También esto nos lleva a reafirmar la necesidad de seguir construyendo la nueva refinería de Dos Bocas para ser autosuficientes, para buscar ser autosuficientes, no comprar. Pero además, Octavio Romero Oropesa, director de Pemex en México, cuenta con una capacidad de almacenamiento de petróleo de 11 millones de barriles. Eso es lo que dice referente a esta paraestatal, y dijo también que actualmente tenemos la mitad disponible. Escuchemos. Bueno, con relación a la capacidad de almacenamiento de crudo que tenemos en el país, alrededor de 11 millones de barriles es nuestra capacidad. Hoy la tenemos en la mitad, tenemos una capacidad de almacenamiento. Este era un problema que se venía teniendo en Petróleos Mexicanos durante muchos años, inclusive la falta de capacidad de almacenamiento obligó en varios años, sobre todo en los tiempos de los nortes, a cerrar producción. Durante todo el año pues, estuvimos trabajando mucho en la rehabilitación de depósitos, de las cavernas salinas, y hoy día, pues, sobre todo ahora que están muy bien los tiempos, sobre todo en el mar, que es donde se exporta, pues tenemos una capacidad suficiente, es decir, para las condiciones que veníamos. Fíjate que se toca un tema medular, Juan María. La capacidad de transportación, de almacenamiento en nuestro país siempre ha sido uno de los temas pues bastante cuestionables en lo que respecta a la capacidad que tiene Pemex. Y entonces eso me lleva a preguntarte, ¿continúa en México el sueño petrolero de Andrés Manuel López Obrador? Sigue la obnubilación, Magda. No están entendiendo absolutamente nada. No entendieron nada de lo que ocurrió la semana pasada con la reunión de los países de la OPEP Plus. En este momento de lo que se trata es de producir menos, y nosotros podríamos producir menos en este momento en campos que están prácticamente agotados, Magda, y que le cuestan muchísimo a Pemex. Pemex perdió el año pasado 35,000 millones de pesos.
Pemex es la empresa más endeudada del mundo, debe más de 100,000 millones de dólares. En ese momento te resulta más barato comprar en el extranjero a precios muy accesibles las gasolinas, que además hay que recordarle al presidente de la República que están liberados los precios, que está liberada la competencia desde hace más de 2 años, Magda. O sea, estamos ignorando temas fundamentales. Y luego está diciendo el director de Pemex algo que cualquiera lo entendería. Si tenemos la mitad del espacio de almacenamiento sin uso, pues réntalo, de ahí sí puedes utilizar, porque en este momento hay más de 30 millones de barriles que están estancados porque no se han vendido a causa del COVID-19. Entonces hay países que necesitan en dónde guardar ese petróleo. México podría servir precisamente de eso y entonces sí ganar algo de dinero. El presidente sigue totalmente equivocado y nos va a costar como país esta política petrolera que está totalmente equivocada, Magda. Y pues mañana tendremos un a fondo aquí en Mega Noticias TVC, que sirve que hago el comercial, que analizaremos precisamente el tema petrolero, Magda. Así es que, híjole, realmente ha sido un tema de muchísima controversia desde un principio. Seguramente recordarás con toda esta implementación de la reforma energética y demás, que bueno, justamente esta semana se refería al presidente al respecto y decía que era la mal llamada reforma energética. Como todo, siempre es malo para el presidente. Pero bueno, también dijo que el año pasado se invirtieron más de 10,000 millones de pesos en la rehabilitación de las refinerías, porque él insiste en que justamente uno de los grandes males que ha tenido nuestro país es que termina comprando las gasolinas pues ya hechas, ¿no? Que porque no tenemos la capacidad de refinar, no tenemos la capacidad de poderlas producir nosotros mismos, porque seguimos entonces con esta situación de quedarnos solamente en la extracción de crudo, más no transformarlo. Mira, Magda, México tenía hasta hace poco tiempo una refinería en Texas. Allí producíamos gasolina que luego traíamos a México. Te resulta mucho más barato comprar una refinería de las muchas que se están cerrando en Estados Unidos que andar construyendo refinerías. El petróleo se puede extraer de otra manera y buscar otras fórmulas. Es tiempo de cambiar completamente a petróleos mexicanos, porque de lo contrario será un grave lastre que va a arrastrar a la economía nacional. Este año lo más probable es que Pemex quede convertido en bonos basura y que arrastre también a la economía nacional, porque entonces la deuda soberana se verá afectada. Todo eso no lo están entendiendo, lamentablemente, y bueno, pues el país será el que termine pagando este tipo de consecuencias, porque Pemex está urgido de un cambio total, tanto de vocacionamiento como de operación, Magda. Déjame plantearlo de esta manera, Juan María, porque verdaderamente yo creo que sea incluso insuficiente, y dejando un poco de lado la situación de México en sí mismo, ¿no? Basándonos en lo que hoy se está viviendo en el mundo, me parece que puede llegar a ser insuficiente el recorte de estos 10 millones de barriles diarios en la producción mundial. Creo que todavía va a hacer falta para poder estabilizar los precios de petróleo, y va a hacer falta mucho más esfuerzo para poder pues regresar nuevamente a un punto considerable, un punto estable en la economía a nivel mundial, que eso es lo que pinta o antoja bastante complejo el panorama para lo que resta de este año. Pero mira, también la secretaria de Energía, Rocío Nale, informó sobre el 60% de avance en la rehabilitación de las refinerías, y también compara la diferencia en los gastos de operación de la refinería de Tula, con 200 millones de pesos, contra la refinería promedio en Texas, justamente parte de lo que hablábamos al respecto, Juan María, con 3 a 4 mil millones de pesos. Esto fue lo que dijo la Secretaría de Energía. Buenos días, con su permiso, señor presidente. Bueno, efectivamente, la semana pasada hubo una reunión de la OPEP. México no pertenece a la OPEP. México pertenece a un convenio de colaboración que se firmó en el 2016 con el grupo que se llama OPEP, no OPEP, o ahora conocido como OPEP Plus. Y este convenio que se tiene con esta organización, pues es de colaboración para mantener los precios del mercado, para mantener los niveles de producción, y como colaboración de todos los países. Esto es muy importante señalarlo.
Por indicaciones del presidente, actuando México en una forma responsable, porque somos países productores, como muchísimos que no están en esta organización, que se llaman países externos, todos los países colaborando para estabilizar el mercado y sobre todo la crisis económica. Todos los países en el mundo, todos traen una crisis económica fuerte. Todos los países en el mundo con una crisis económica fuerte, y dice que todos están enfocados en poder salir de esta crisis económica. Sin embargo, hay que recordar que en esa primera negociación México no accedió. Se tardó todavía casi 24 horas como para que pudieran llegar a un acuerdo. Vamos a incorporar a esta plática a Raúl Frías, él es director editorial de Mega Noticias. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Magda? Juan María, ¿cómo estás? Pues muy interesado en escucharlos con estos temas de la mañanera. Yo tomé mis anotaciones y que, bueno, la verdad es que, híjole, son cada mañanera, ya no sé si les pase a ustedes, Magda, Juan María, la verdad es que es un encontronazo de diferentes sentimientos, ¿no? Yo escucho al presidente y en muchas cosas coincido con él, ¿sí? En ese México carcomido por la corrupción, en ese México dolido durante tantos años de saqueo, en donde una clase política sacó grandes ventajas, hicieron grandes fortunas, y todos lo sabemos, nosotros lo hemos visto, pero no coincido en muchas otras cosas con él en esa visión, especialmente ideológica, ¿no? Sin embargo, bueno, en este repaso de refranes, dichos populares, la verdad es que es rico, ¿no? Hoy, por ejemplo, aquel muy conocido por ustedes y por todos nosotros, el que no tranza no avanza, ¿verdad? Ese, bueno, son de los clásicos, ¿no? Sí, la mora, ¿cómo va? El árbol, la moral se da en árboles. La moral es un árbol de moras. La moral es un árbol de moras, sí. Esa es una vieja consigna. Ese no lo había escuchado, debo confesarlo. Es que eres muy joven tú para saber de la existencia del alazán, que era uno de los viejos políticos del norte de la República y que decía precisamente eso, que la moral era un árbol de moras. Así es. Y bueno, la verdad es que es un repaso de dichos, refranes populares, y no sé, yo trato, y a lo mejor tengo muy dentro esa imagen. A veces la sonrisa del presidente pareciera como que sabe lo que está generando, sabe que está provocando reacciones, es como una sonrisa, sí, rara, extraña, de cuando se refiere a muchas cosas. Pero, en fin, ya hicieron ustedes un amplio resumen, no quisiera alargarme más, simplemente quería mencionar algunos temas, por ejemplo, cuando le preguntan sobre el tema del posicionamiento de los gobernadores del PAN, que ayer le transmitimos a ustedes, pues dicen que hoy se puede, que es una democracia y que precisamente por eso está la federación. También pues dijo, el problema es que están enojados por muchos porque se les acabó la robadera. O sea, sigue de alguna forma con ese argumento de que se acabó la robadera y la corrupción. Y bueno, pues de alguna forma hizo referencia, sin mostrar nada, de que se compraban ventiladores a $1,000,000 cuando cuestan 100,000 pesos algunos de ellos. Y cuando se le preguntó sobre lo que sigue, y eso me llamó mucho la atención, Magda, Juan María, el tema de la movilidad. Sí, algunos estados, como ya hemos documentado, han empezado a restringir la movilidad de las personas. Sí, aquí mismo en Jalisco, por ejemplo, en algunos municipios del interior, ya hay retenes que preguntan si eres residente, entras a Mazamitla, si no, pues no entras. Lo que está pasando en Sonora, que también ya hay retenes en diferentes puntos de entrada de la ciudad. Aquí mismo en Jalisco se han metido también retenes que están un poco como disfrazados entre toritos y retenes de salud, y que cuestionan a quien sale y a quien entra con más de un pasajero en el automóvil. En fin, son cosas que dice el presidente,
todavía digamos, el estar en casa sigue siendo voluntario. No sé mañana qué vayan a anunciar, pero me parece que el anuncio que puede dar el presidente mañana puede ser quizás la fase 3 o quizás algún otro tipo de medidas, pero no estoy seguro que el tema de la movilidad vaya a ver qué dice la... Sí, Raúl, ¿nos escuchas? Parece que tenemos ahí un poco de problemas con la comunicación con Raúl. Raúl, ¿nos escuchas? No, tuvimos ahí un problema con Raúl, lo perdimos justamente en este momento en el que hablaba acerca de las cuestiones de movilidad, que no se sabe si mañana van a dar o no algún anuncio referente a esto, Juan María. Bueno, perdimos la señal, a Raúl no lo hemos perdido, afortunadamente sigue siendo un talento que está con nosotros, Magda. Y por otro lado, bueno, fuera de los chascarrillos, lo que pasa es que el presidente vive en un submundo de lo que decía Raúl. Y muy pertinente aparte. Sí, además vive en un planeta que no se entiende. Con respecto a lo de la movilidad que menciona Raúl, fíjate lo que está pasando en estados de los Estados Unidos, por ejemplo, Florida y Texas. A las personas que llegan de otros estados les están exigiendo que entren a dicen cuarentena, no, a un confinamiento de 14 días para poder entrar a esos estados. Y bueno, son parte de los derechos que tienen los estados soberanos. Y esto existe en Estados Unidos, pero también aquí, porque también aquí los estados tienen soberanía para tomar ese tipo de decisiones que son relevantes cuando consideran que es la mejor medida. Raúl, Mega Noticias dio la nota de lo que pasó en Nayarit con los grupos de tapatíos que estaban queriendo llegar a Sayulita, por ejemplo, y que no estaban permitiendo el ingreso porque decían, en nuestro estado no queremos que llegue la contaminación. Y bueno, como yo no quiero que se me acabe el tiempo, hay una nota que me parece muy relevante, Raúl, Magda, que está ocurriendo. Hay la aportación de cárteles de la droga, de despensas, que lo que estamos viendo, Magda, Raúl, es que este desarrollo que están teniendo ahora los cárteles son verdaderas campañas de propaganda. Están entregando cajas con despensas y obviamente rotuladas. Yo creo que dicen que si López-Gatell está haciendo espectaculares para lo largo y ancho del país, ¿por qué ellos no van a entregar cajas con los símbolos de sus cárteles? Esto está pasando en diferentes lugares del país, no solamente con el cártel Jalisco, sino con varios cárteles que están haciendo llegar despensas. Ahí está ya nuestro productor, nos está haciendo llegar estas imágenes que están circulando en el país y pues que nos demuestran cómo son los cárteles. Ahí lo tiene Magda, Raúl. Lamentablemente, esto que bien tienes toda la razón. Así es. Raúl, ya estás nuevamente con nosotros, ahora sí ya nos escuchas bien. Sí, las escucho bien, disculpen. Y ya sabes que la interconexión a veces no es exacta. Pero sí, lamentablemente son hechos que están ocurriendo y que pues todos están tratando, de sacar raja de algún momento y de los momentos lamentables que está pasando en nuestro país. Lamentablemente estamos viendo también esto que se está documentando de parte de grupos criminales que, pues aprovechando de la necesidad de las personas a estar presentes en las ciudades en los pueblos, en las rancherías donde están presentes, bueno, pues congraciarse con los habitantes en este sentido. Así es que, bueno, así las cosas con este tema. Que yo sigo ahí pensando en ese sentido, Raúl, Juan María, no sé si verdaderamente el hecho de que veamos tan dispar el paso al que van de pronto las entidades o en este caso los gobernadores y el paso que lleva también la federación o el presidente, pues es totalmente distinto, ¿no? ¿No será que el presidente sigue sin querer asumir el costo político de las decisiones? Vemos estos estados que ya han tomado medidas más estrictas, vemos algunos otros como en el caso de Jalisco que busca de alguna u otra forma el implementar un mayor número de pruebas, de aplicar
realizar más pruebas a fin de poder saber realmente cuál es el panorama de los contagios de coronavirus que se tienen en la entidad. Y seguimos viendo la federación con cierta pesadez, con un letargo ahí, con un cansancio, no sé cómo tomarlo, ¿no? Una poca velocidad de acción que bueno, bien dicen, estamos en manos de los expertos, ¿no? Pero a veces se duda si verdaderamente se están aplicando las medidas necesarias, las políticas públicas aplicables ante la emergencia que estamos viviendo. Estás poniendo el dedo en la llaga, Magda. Lo que ocurrió el día de ayer, cuando el presidente habla de la revocación de mandato, te explica claramente que están más preocupados por la cuestión ideológica, la cuestión política, por tratar de no perder el poder que por enfrentar una pandemia. Raúl hablaba hace rato de la declaración de los gobernadores del PAN. ¿Qué es lo que estaban pidiendo? Apoyos. El presidente dice, se les incluso adelantaron recursos hasta junio. Sí, los gobernadores lo que están diciendo es que no ha habido apoyos extraordinarios para una situación extraordinaria. Es lo que están diciendo. A mí me parece que, y mira que no es santo de mi devoción, que el gobernador del estado de Jalisco ha tenido un papel muy destacado, y yo le compro a Enrique Alfaro una frase que decía, en este momento es más relevante salvar vidas que estar jugando con la estadística como lo ha venido haciendo el gobierno federal. Y Raúl, Magda, ¿qué es lo que está pasando en todo el mundo? Que todo el mundo te está diciendo pruebas, pruebas y pruebas. Incluso esto que se está llamando la cuarentena inteligente. ¿En qué consiste? En realizar pruebas para detectar exactamente qué personas están contagiadas o en vías de ser contagiadas o son atípicas, para poder aislarlas y dejar que las personas que no están contaminadas empiecen una vida diferente. Es decir, te compro completamente, Magda, lo que estás diciendo, que el gobierno federal está en otro ritmo completamente diferente con algunos estados de la República. Muchas gracias, Juan María, por este análisis tan preciso.